Estamos de regreso con más Contigo en Directo por las pantallas de Chilevisión, día miércoles, mitad de semana, y les estábamos contando que vamos a hablar de cómo operan las bandas de delincuentes, porque uno dice, no, descubrieron una banda de delincuentes, ¿de cuántos? ¿De 5, de 10? Existen bandas de 50, existen grupos organizados gigantes en nuestro país que operan además entre distintas regiones. Bueno, vamos a tratar de dilucidar eso en este bloque. Nos acompaña Ignacio Pinto, ex fiscal, profesor de Derecho también de la Universidad Finisterra. Estamos junto a nuestro compañero Luis Ugalde, y todo esto a propósito de la noticia que nos enterábamos ayer, que tiene que ver con que el arma que se utilizó en el asalto del mall Alto Las Condes hace unos meses fue la misma con la que se percutó la bala que le quitó la vida a la pequeña Tamara, y la misma que se usó también probablemente para el asalto a una galería de joyería en el centro de Santiago. Bueno, están metidos en muchos delitos y además de distinta naturaleza. Hay al parecer especialistas en algún tipo de delitos, pero participan de la misma banda. Vamos a revisar una nota y luego lo vamos a comentar acá en el programa. La sensación que me queda por la detención de esta banda tan peligrosa que ocurrió ayer es en cierto modo algo más de satisfacción, de tranquilidad. Un gesto de alivio se dibuja en el rostro de Raúl Moya. Es que ayer fue detenida la banda más peligrosa del año en Chile. Una organización criminal dedicada a violentos delitos ocurridos en la capital y que tendría participación en la muerte de su hija Tamara, que falleció en una encerrona en Huechuraba. De hecho, se encontró el arma que habría causado la muerte de la menor. Tenemos también una pistola 9 milímetros en la cual fue sometida a un riguroso peritaje científico y se estableció que participó por el caso de la joven Tamara. Esa misma arma habría sido utilizada por esta banda en el frustrado robo a una joyería en el Alto Las Condes en marzo pasado. Además, asaltaron en joyerías, malls y en cajas de compensación, donde se calcula que robaron cerca de 400 millones de pesos en apenas 3 meses y de manera muy violenta. Se especializaba particularmente en el asalto a joyería, pero que para cometer estos delitos previamente asaltaba a conductores en la vía pública a fin de proveerse de vehículos que no fueran identificables con posterioridad y poder cometer estos atracos. La detención de esta banda abre el debate sobre cómo se componen las bandas delictuales en Chile. Si hay algo claro, es que ya no estamos hablando de pequeños colectivos improvisados, sino de grupos con alta capacidad de organización. ¿Cómo están compuestas? Generalmente por jóvenes, como hemos visto, que no superan los 25 años, pueden llegar hasta menores de 12 incluso, y donde las misiones que se realizan dentro del grupo delictual están bastante bien determinadas y que son de apoyo, cobertura y asalto. Todas estas bandas son de carácter jerarquizada, son bandas organizadas, las cuales tienen una jefatura, tienen un mando vertical, y ese mando vertical va pasando por jefes, soldados, acompañamientos, observadores. Otra característica de estas bandas es que ya no actúan solo en un sector de la capital. Entre febrero y marzo, integrantes de esta organización robaron un vehículo en Quilicura, asesinaron a Tamara y perpetraron un robo a una caja de compensación en Huechuraba, protagonizaron un robo con violencia en joyerías del centro de Santiago, hicieron un intento de encerrona en Pudahuel, sumaron un frustrado robo en Alto Las Condes y cerraron con otra encerrona en Chicureo. Podemos decir que estas bandas planifican el lugar que va a ser asaltado, ¿verdad? Hay un estudio previo, pasan muchas veces antes, hay una planificación, ¿verdad? Que incluso les puede conllevar meses. En delitos como las encerronas, como la que terminó con la vida de Tamara, los protagonistas suelen ser menores de edad. Esto también responde a un motivo. En el caso de los menores de edad, si efectivamente actúan dentro de la organización de las bandas y actúan como observadores, actúan como soldados, ellos reciben un porcentaje de los robos, de los hurtos, de mucha menor envergadura que las jefaturas mayores, porque los riesgos son menores, porque el menor de edad tiene un tema penal de bastante menos responsabilidad. ¿Cómo frenar el avance de estas bandas delictuales? Raúl Moya espera que haya sanciones ejemplares mientras empieza a cerrar un ciclo en medio del dolor por la pérdida de su hija.
Creo que las penas para ellos deben ser las más altas que permita el Código de Justicia Penal chileno en la actualidad. Ojalá que nunca más puedan volver a poner un pie en la calle, porque si lo hacen nuevamente van a haber más personas inocentes que se puedan cruzar en su camino y volver a sufrir consecuencias tan desastrosas como las que está sufriendo nuestra familia. Estamos presentando Contigo en Directo. Bueno, no dejó de llamar la atención, Lucho, lo que vimos, ¿no? Que tiene que ver con esta participación de la misma banda en delitos que fueron de alta connotación pública. Estuvimos prácticamente todo el programa transmitiendo lo que estaba ocurriendo en el mall Alto Las Condes, que además tuvo una persecución con grados de espectacularidad, así como medios cinematográficos por distintas comunas. Se paralizó el tránsito en gran parte del sector oriente de la capital. Lo mismo lo que ocurrió en el centro de Santiago, cuando ingresan a muchos delincuentes a esta galería, ¿no? Con armas de fuego, también con los chalecos de la Policía de Investigaciones para poder confundir. Bueno, ¿para qué decir? El asesinato cruel, ¿no? de la pequeña Tamara, que deja sin su hija a Raúl y a su mamá, con los que hemos hablado varias veces en el programa. Resulta extraño entender que una misma banda esté detrás de todo esto, pero habla del crimen organizado en nuestro país. Claro, es un poco el tema del crimen organizado y a mí alguna vez me lo explicaron también como casi la subcontratación delictual. Que muchas veces la banda es pequeña, son 5 o 6 personas, pero esa banda contrata conductores, contrata a quien va a disparar, contrata a quien va a asaltar y son 5 o 6 los que planifican. Ellos contratan a los ejecutores. Ocurre muchas veces en estos casos, como por ejemplo en el robo del Alto Las Condes o en el robo de la galería en el centro, donde estas bandas prácticamente que subcontratan a quienes realizan este robo, o a veces también participa uno de ellos, pero toman personas con distintos perfiles. Entonces pasa de que es pequeña la banda, son 5 o 6, pero hay un mercado de personas que está rondando a estas pequeñas bandas. Entonces por eso se nos da que las encontramos a las mismas personas en distintos delitos. Interesante preguntarle eso a Ignacio también, que está con nosotros, porque al parecer hay, como dice Luis, una especialización en determinados delitos, ¿no? Desde choferes que manejan autos de distinta gama, que conocen muy bien el entramado de la ciudad, hasta personas que son especialistas en robo de joyería, etcétera. Distintas cosas que hemos visto, o en tiendas especializadas en tecnología, Ignacio, y que ellos van siendo, como, al igual que una empresa, como subcontratados, tercerizados para realizar distintos tipos de delitos, ¿no? Sí, mira, este fenómeno que estamos viendo es un fenómeno relativamente nuevo, creo yo. Hasta hace un tiempo, efectivamente existía una persona que se dedicaba dentro de una banda pequeña que uno conocía, que era el que siempre manejaba, digamos, el vehículo, y otro el que se dedicaba al asalto y otro más. Pero una banda como de las características que estamos viendo es un fenómeno relativamente nuevo. Y es un fenómeno que está ocurriendo mucho, y lo sé bien porque además de mi trabajo en la universidad también trabajo en temas de defensa de víctimas en Vitacura, y lo vemos muy comúnmente en delitos de encerrona. Dos cosas: uno, la especialización que se está generando respecto a este tipo de delitos, y la violencia con que estamos desde hace un año a la fecha cometiendo estos delitos. Son de una violencia inusitada que no conocíamos, claro, previamente. ¿Ya? Entonces, ambas, y eso genera también una suerte de, y lo pongo de estas características, y así se llama en términos de derecho penal, delitos como asociados a delitos de emprendimiento, ¿no? Como generando como una empresa en realidad. ¿Ya? Y eso está siendo bien común y de alta gravedad. Sí, en la gran mayoría de estos casos, además con la participación de menores de edad, ¿no? Que es lo que hemos visto, además son muy violentos en su naturaleza. Gracias por estar con nosotros, Ignacio. Se nos va este bloque, pero gracias por habernos acompañado en gran parte del programa. Que estés muy bien. Chao, que estén muy bien, cuídense. Igual. Y encantado. Igual. Vamos a seguir nosotros en el próximo bloque hablando de crimen organizado, porque esto también tiene que ver con eso. La Policía de Investigaciones, que detiene a 22 personas después de un masivo allanamiento de un edificio en La Cisterna. 46 departamentos allanados. Volvemos contigo, Luis, de inmediato, después de esta breve pausa acá en Contigo.